A ver, decía que... sí, ahora se me acaba el paso de mejor. Bueno, como decía, he estado trabajando en Electronic Arts los últimos 8 años. Hasta hace poquitos meses, ahora mismo no estoy trabajando ahí. Pero bueno, quería compartir un poco con vosotros mi experiencia. Cierto es que hace 8 años, hace 9 años que llegué aquí, la verdad es que no sabía qué hacer. Los videojuegos eran una opción atractiva, pero aquí en España la verdad es que no había gran cosa. Entonces empecé trabajando en consultoría, que es lo que había entonces. Los precios, la verdad es que no me permitían muchas cosas. Y, a ver, me dicen que hable más alto. Y encontré este trabajo en Electronic Arts. Entonces, bueno, pues entonces se anunciaba como un trabajo en localización y yo dije, igual me ponen a traducir, pero lo cierto es que Electronic Arts suena bien y muy mal se tiene que dar la cosa. Y si no, bueno, pues tengo tiempo de buscar otra cosa. La verdad es que no... ninguna de las decisiones que tomamos en estas son definitivas. Y bueno, pues me incorporé a Electronic Arts en un equipo muy pequeñito. Desde entonces han pasado 8 años, tengo mi nombre en los 50 juegos, en los créditos de unos 50 juegos, quizá. Si miráis en Movie Games son 38, vamos, pueden ser 50, 60, 70, la verdad es que casi he perdido la cuenta. He visitado prácticamente todas las localizaciones de Electronic Arts, he ocupado posiciones dentro de la organización aquí en Madrid hasta una posición de director técnico, bueno, dirigiendo la estrategia técnica del equipo de integración en Madrid. Y bueno, pues he tenido oportunidad de presenciar quizá algunos de los cambios más importantes en la industria durante los últimos años en una posición como un testigo excepcional. Pero lo cierto es que aquí en Madrid hemos tenido muchísima visibilidad sobre muchas de las cosas que hemos pedido. Hemos visto un cambio, de hecho, dos cambios generacionales, podemos decir que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Pero vimos entonces un primer cambio generacional de la PS2 a la PS2, Xbox, a PS3 y 360, que fue dificilísimo, como sabréis. Está muy difícil para la industria y precisamente para Electronic Arts que bueno, pues perdió durante su posición en lo más alto. Cambios muy profundos en la estructura de Electronic Arts, en la estrategia. Finalmente Electronic Arts bueno, pues está centrándose quizá en menos juegos más importantes, pero sin embargo se ha expandido a otros negocios, a otros modelos de negocio, como el direct consumer, que se llama, o digital. Bueno, pues los títulos online, Facebook, dispositivos móviles y una reorganización en general muy profunda. Por otro lado, Madrid, la localización de Madrid, no sé si conocéis qué es lo que se hace aquí en Madrid. Os voy a contar un poco de ello. Probablemente os sorprenda, porque probablemente se haga mucho más de lo que podéis imaginar. Para que os hagáis una idea, durante un tiempo he tenido en mi PC acceso a, bueno, pues quizá 30 servidores de código en Electronic Arts, incluyendo el FIFA, incluyendo el Sims, incluyendo el Padrino, el Real, Medal of Honor. Madrid, la localización de Madrid es una localización integral de Electronic Arts, no es puramente un satélite, y durante ese tiempo hemos estado trabajando muy estrechamente con los estudios para llevar a cabo lo que es la integración y la referenciación. Entonces, bueno, completada la introducción, os voy a contar un poco de qué va esta charla. Veréis que no estoy de presentación, es que no soy muy de presentaciones, es que me gustaría que la charla tenga una forma un poco libre. Según un poco os veas, si creo que os aburrís, pues corro otra cosa. Si veo que hay interés en algo, puedo profundizar. De cualquier manera, mi intención es dejar tiempo al final para que bueno, pues hagáis las preguntas que queráis y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Voy a empezar hablando un poquito de Electronic Arts, sin profundizar demasiado. Ya digo que si luego queréis saber alguna cosa más, me lo podéis preguntar. Luego voy a hablar de
Madrid. Y luego voy a hablar un poco, desde mi punto de vista, qué cosas pueden ser útiles para entrar en la industria del videojuego, para trabajar en la industria del videojuego y, bueno, pues triunfar, quizá, que no que muchos de vosotros es lo que estáis buscando. Por supuesto, todo desde mi punto de vista, y hay que tener en cuenta que mi experiencia está un tanto sesgada. Se trata principalmente de una gran empresa y eso no se aplica necesariamente a muchas de las perfiles a los que vosotros podéis quizá trabajar aquí en España. Pero bueno, por supuesto que algunos trabajaréis en Electronic Arts, algunos otros iréis fuera. De cualquiera de las maneras creo que es una experiencia que es importante. Entonces, Electronic Arts, como decía, ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Bueno, cuando entré yo estaba en lo más alto, era la época de la PS2, tenía toda la tecnología, tenía el conocimiento, tenía unas franquicias muy importantes. Era una época además en la que las franquicias de cine funcionaban muy bien. Luego eso voló por los aires. Pero durante esa época contaba con James Bond hasta GoldenEye, pues. Contaba con Harry Potter y bueno, la verdad es que funcionaba muy bien. La transición a las nuevas consolas, a PS3, 360 no funciona demasiado bien. Y Electronic Arts se queda atrás, no dieron con la tecnología correcta, compraron un engine, el Renderware, que trataron de imponer a toda la empresa y no funcionó. De hecho, hoy en día nadie habla de Renderware, todo el mundo habla de Unreal. Quizá Frostbite, no sé si conocéis, Electronic Arts está resurgiendo, pero bueno, de cualquier manera eso es ahora. Entonces, Electronic Arts tomó una serie de decisiones que no fueron las correctas. Y además se empeñó en seguir por la misma línea que le había funcionado en PS3, en PS2 y en Xbox. Lo cierto es que los desarrollos en PS2 y en Xbox eran relativamente baratos, eran relativamente sencillos. 360, PS3, cosa absolutamente distinta, y además las consolas son muy diferentes. Entonces, durante un tiempo Electronic Arts empezó a caer. Bueno, pues hace unos años el anterior CEO se apartó, dejó paso a John Riccitello, que es el CEO actual, y puso en marcha una serie de cambios que han redirigido la compañía, de manera que hoy en día Electronic Arts es muy distinto a lo que era entonces. Y muchas de buena parte de la fama que en su día ganó Electronic Arts de estar puramente orientada al dinero y al usuario, de hacer una y otra vez lo mismo, cambió. Y hoy Electronic Arts, la verdad es que es una empresa muy distinta. Y bueno, lo he vivido desde dentro y os puedo decir que desde dentro se siente igual. O por lo menos desde dentro se siente así. Desde fuera quizá no tenéis exactamente esa visibilidad, pero lo cierto es que se respira un aire muy distinto al que se respiraba en aquella época. Se reorganizó la compañía en una gran organización de Worldwide Studios que pretendía cubrir absolutamente todas las necesidades de coordinación de juegos a labels mucho más manejables y enfocadas en distintos modelos de juego. Y ahora mismo, bueno, pues Electronic Arts cuenta con tres labels y una división para propios así. No, 4 labels, perdón. Que son Sports, que son Games, Play y Bioware. Y luego, al margen de eso, tiene Interactive. Interactive, que es pues, móviles, Playfish, sabéis que lo contamos un poco, PopCap y Pogo. Entonces, bueno, pues, esta organización está distribuida en muchos estudios alrededor del mundo. Os diré que no hay una filosofía específica que se copie a todos los estudios. Trabajar en EAC, en Canadá, en Vancouver, en el estudio Burnaby, es totalmente distinto a trabajar en Epic Shores, que es Visual Games, ahora mismo en San Francisco, o en Tiburón, en Florida. Es totalmente distinto. En el pasado, habéis oído que EA tenía la costumbre de asimilar a sus adquisiciones y destruir su cultura, tratar de imponer una cultura externa. Eso ha cambiado. Eso ya no. Ha cambiado porque a la fuerza del can. A fin de cuentas, pues para una parte muy importante de los estudios y una de las claves del éxito de los estudios que funcionan es su filosofía.
quieres, que ahora quiero que hagas los mismos juegos y vas a mis reglas, pues les hago. Y bueno, pues lo hemos visto en muchos casos. Y hay grandes empresas de videojuego que, bueno, pues que ya se asimilaron en Electronic Arts, como puede ser Westwood, como puede ser Origin, como puede ser Bullfrog. Y bueno, pues que perdieron buena parte de su esencia durante el proceso. Actualmente Electronic Arts ya no funciona de esa manera. Realmente, bueno, pues, pone ciertas normas, pero diré que trabajar en un estudio de Electronic Arts es muy distinto a trabajar en otro. Hace poco Electronic Arts adquirió Playfish, por ejemplo, y bueno, pues me consta que siguen manteniendo su localización independiente y siguen funcionando según sus normas, aunque ahora mismo hacen Sims. Y bueno, pues con otras igual, Criterion es bastante independiente, Bioware pone sus normas en general y como os he dicho tienen su propia label que ha incorporado y bueno, pues, ha tomado de última y cosas. Bueno, no quiero extenderme muchísimo. Si tenéis interés en la localización de Electronic Arts, alguna, porque sé cómo es un estudio, cómo es la vida dentro de un estudio, qué clase de beneficios tienen, ¿no? Por ejemplo, en Canadá tiene una pista de hockey. Podéis preguntar y os doy más detalles. En cuanto a la cultura, es una empresa americana y la cultura que tiene es bastante americana. Por eso tiene algunos inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. Al lado de las ventajas, diré que las empresas americanas suelen cuidar muy bien a sus empleados. Y eso quizá no se da tanto aquí en España. En Estados Unidos tienen muy claro que uno de los valores más importantes que no se pone en la compañía son sus empleados. Y los tratan como tal. Entonces, bueno, pues se trabaja en definir planes de carrera para cada uno de los empleados y además se trabaja de verdad en hacerlos realidad, en la medida de lo posible. Se definen objetivos claros, se revisan continuamente, hay evaluaciones de rendimiento muy frecuentes, de manera que no, ya, claro, exactamente dónde está. Hay muy buenos beneficios, acciones, ese tipo de cosas. En general, las empresas americanas se suelen cuidar bastante. La contrapartida de esto es que hay mucha burocracia y hay cosas que se mueven muy lentas y bueno, pues hay que tener quizá algo más de paciencia. Es una cosa que he aprendido con los años, es que todo llega a veces cuando tiene que llegar, ¿no? Pero es verdad que en una gran empresa de ese estilo las decisiones no se toman tan rápidamente y tan fácilmente como una startup y bueno, pues es algo a tener en cuenta. En general, creo que tiene muchas ventajas. Ya tengo la oportunidad de probarlo, pues ya lo veréis. Electronic Arts no me voy a fijar en nada más. Voy a hablar un poquito aquí de Madrid. Es posible que algunos de vosotros trabajéis en algún momento aquí en Madrid, porque, bueno, pues sea mucho movimiento, me consta que se está contratando. Y durante estos años hemos contratado mucho. Yo he trabajado durante muchos años en contratación en Madrid y, bueno, en particular todas las pruebas técnicas que han entrado en Madrid las he revisado. Ya la prueba técnica la preparé yo. Entonces, bueno, pues Madrid empezó siendo muy pequeñito. Hace 8 años, cuando llegué yo, estaba poniendo en marcha un nuevo proyecto que se llama Integración, y bueno, pues yo fui el tercer ingeniero. Desde entonces llegamos a ser 60 y ahora nos hemos contraído. Hablo en primera persona porque hace muy poquito que lo voy a hacer, pero bueno, no cuenta. Y el equipo es un poco más pequeño, pero me consta que volverá a crecer y veréis frecuentemente ofertas de empleo de Electronic Arts Madrid. Como os decía, empezamos siendo un equipo muy pequeñito que tenía como objetivo extender el concepto de localización, que bueno, pues es básicamente traducir los contenidos ingleses para que el equipo de desarrollo los pueda meter en el juego. Con un concepto de integración. Y lo que hacíamos,
Entonces era coger nosotros el juego, fuera código fuente, fuera una build especialmente preparada para introducir los contenidos, lo que fuera, e introducir ahí los contenidos localizados. Eso puede sonar sencillo, pero lo cierto es que hay muchos aspectos que hacen que no sea sencillo en absoluto. Para empezar, bueno, pues Electronic Arts hace lo que se llama SimShip, lanzamiento simultáneo, que es que lanza el mismo juego simultáneamente en todos los países del mundo. A veces se localiza hasta 18 idiomas, en el caso de Sims, por ejemplo. FIFA se le va a localizar a hebreo, o a árabe, o a griego, o a ruso. Entonces, bueno, pues eso obliga a equipos de integración aquí de Madrid a trabajar simultáneamente con los equipos de desarrollo y trabajar muy estrechamente con ellos, de hecho. Compartir lo que es su run to final, que son los últimos 2-3 meses del proyecto, cuando todo el mundo está histérico por acabar y cuando, bueno, pues en general las cosas son más difíciles. En ese momento, el equipo de localización se incorpora y trabaja en el equipo en lo que, vamos a decir que es una unidad. Bueno, es que la comunicación es continua, no se trata de una colaboración de rollo de, no, aquí tienes las cosas, mira a ver si te apañas. No, hay una colaboración muy estrecha entre equipos de desarrollo en cada uno de los estudios repartidos por todo el mundo y el equipo de aquí. En cierto modo, puedo decir que el equipo de localización de aquí es una extensión del equipo allí, porque al final su éxito depende absolutamente del equipo de Madrid. Os podéis imaginar que en un título como FIFA, en el que, pues yo qué sé, el 70% quizá de los ingresos en el mercado localizado, el éxito de la localización es absolutamente fundamental para el éxito del juego. Entonces, eso empuja a que la colaboración sea muy estrecha. Por otro lado, bueno, pues el equipo de integración quizás está trabajando en 10, 15 juegos a un mismo tiempo, incluso más si contamos aves y tal. Y bueno, pues algunos de estos juegos en los que se está trabajando simultáneamente pueden ser un Speed, un Honor, un FIFA y un Sims, que yo, son juegos realmente grandes. Durante los últimos años ha habido muchísimo trabajo en juegos de Bioware. Los juegos de Bioware, el Mass Effect o el Dragon Age, son descomunales. La cantidad de trabajo necesaria para gestionar ese tipo de contenidos es bestial. Y la integración, el equipo que está trabajando en esas cosas con el equipo de desarrollo en Edmonton, en Canadá, o bueno, en Austin, en el caso de Star Wars, tiene que ser muy estrecha. Entonces, bueno, pues eso, la simultaneidad de todos los juegos se añade a la dificultad. Y por último, cada estudio es un mundo. Y cada equipo de desarrollo, incluso dentro de cada estudio, es un mundo. Ya hemos visto absolutamente todo. Hemos visto juegos, pues el FIFA, por ejemplo, en el que la localización supone reemplazar unos cuantos ficheros y ya está. Hemos visto juegos, como puede ser el Madden, que localizamos en mexicano en una ocasión. El Madden fuera de Estados Unidos prácticamente no se ha visto, pero bueno, en este caso, por determinados motivos, nos pidieron que lo localizásemos en mexicano y nosotros muy alegremente dijimos que sí. Y nos arrepentimos una y mil veces. En este caso en concreto, bueno, pues se ve que ellos jamás pensaron en la posibilidad de que el juego pudiera salir de Estados Unidos, error, y bueno, pues se dedicaron a meter el texto en el juego, así, no. Eso es muy mala idea para empezar, porque yo me imagino a un diseñador que quiere cambiar una cadena teniendo que ir a darle en el hombro al programador de que la cambie y no tiene ninguna gracia. Pero al margen de eso, al margen de que su metodología no sea la más eficiente, el trabajo de localizar el juego cuando está en desarrollo y cuando el texto está dentro del juego es absolutamente descomunal. Entonces lo que hicimos fue construir una herramienta que extrajo las 120.000 cadenas de texto de todo tipo que había en el juego y luego dedicar el día y la noche de unas 2 semanas a filtrarlas, a identificar cuáles de esas cadenas
requerían localización. Teniendo en cuenta, claro, que hay que mirar el código. Hay cadenas que dices, bueno, igual sí, igual no, igual es un identificador de un botón, igual es una cadena que va a salir en la... bueno, este es el extremo, y fue un caso espantoso, y lo recuerdo todavía, que pueden dar un poco de escalofríos. Pero en general no es tan horrible, simplemente por daros una idea de hasta qué punto puede llevar este trabajo de integración. Entonces, durante estos años el equipo de integración se ha consolidado, de hecho tanto se ha consolidado que bueno, pues ha atraído equipos que estaban distribuidos en toda Europa a una única localización bastante grande que hay aquí en Madrid, que ocupa 4 pisos de un edificio en el campo de las Naciones. Entonces ahora mismo está aquí en Madrid la certificación global. Todos los juegos de Electronic Arts antes de salir al mercado pasan por Madrid para pasar un proceso de certificación que es bastante estricto y que garantiza que el juego tiene de calidad, está a la altura de los estándares de calidad que establece Electronic Arts y que está a la altura también de los estándares de calidad que establecen cada uno de las first parties. Porque si no, probablemente te lo tienen atrás, es muy caro que te tienen atrás un juego. Entonces tenemos aquí la certificación global. Tenemos aquí también el testeo de lenguajes para toda Europa, no para Asia, porque es un poco más complicado. Y luego tenemos el equipo de integración y un equipo de publishing, que después vamos a más. Entonces, el equipo de integración, como decía, se encarga de hacer localización, integración y culturalización. Esto, si lo veis alguna vez, igual veis L10N, I1818N, C13N, que no es un leak raro ni nada de eso, es simplemente el número de letras que hay entre la I y la N, la C y la N, la L y la N. Cuando uno tiene que escribir internacionalización muchas veces, pues se busca la manera de ahorrárselo. Entonces, la internacionalización quiere decir preparar un juego para que sea fácilmente localizable, como puede ser implementar que el texto esté como Dios manda en una parte, ese tipo de cosas. Una vez que hagamos esa parte. La localización, que es la traducción de contenidos en sí. La integración, os decía, que es el meter los contenidos. La culturalización es un paso más allá y es modificar el juego de forma que sea apropiado para determinadas estructuras. Bueno, en Europa la verdad es que no se hace demasiado. Quizá se hace con Alemania, que sabéis que son muy tiquismiquis con el tema de la violencia y bueno, por ejemplo, una esvástica en un juego alemán es absolutamente impensable. Una esvástica escondida donde hay que hacer yo que sé qué trampas y cambiar el idioma y tal en un juego alemán es también impensable y de hecho si la encuentran es posible que te retiren el juego. Entonces hay algunas restricciones importantes que considerar. Si la sangre es roja, igual el juego es para más de 18 años, hay muchas reglas de ese estilo que el equipo de localización considere que quizá tiene que implementar en el juego. En Asia, por ejemplo, aquí también se hace la integración para Asia y Asia es aún más complicado si cabe. Hay toda clase de normas adicionales, pues, que os diré, está bien desmembrar a un personaje en el juego, pero no el que los miembros queden ahí, ¿vale? Porque, a ver, eso es la rima, ¿no? Así que, eso hay que quitarlos, los quitas está bien. En cuanto a los desnudos, por ejemplo, no es que sean muy habituales en los juegos de Electronic Arts, pero bueno, en las últimas épocas está cambiando un poco. Se puede ver casi cualquier cosa menos un pezón. Esto es en Japón. ¿Vale? Se ve que eso es una línea que no pueden quitar. Entonces, bueno, en el Dantes Inferno tuvimos que hacer unos ajustes así un tanto dudosos a Cleopatra y según entiendo reemplazaron los pezones con lenguas y con eso todo el mundo se quedó contento. Y bueno, este tipo de cosas se hacen con cierta frecuencia. En el Sports Active, por ejemplo, que bueno, pues sabéis que es como el Wii Fit, pero en rollo ya. En la versión japonesa tuvimos que hacer que la pedida al peso, porque se ve que los japoneses que les dé una rayita
tablerita así diciendo pesas más, pesas menos, está bien, pero si te dice el peso exacto, entonces es un problema. Y de hecho un problema legal, y eso sí que no lo queremos. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de cosas que el equipo de integración hace aquí. Bueno, como os decía, este trabajo de integración nos ha llevado a crear vínculos muy estrechos con muchos estudios y bueno, pues es normal que el equipo de integración se desplace a todo el mundo a trabajar directamente con gente ahí. Entonces, bueno, con los estudios de Vancouver o estudios de Blackboard, que están en el centro de Vancouver, en el edificio, sí, es bonito, con las vistas lo cajaron, eso lo echamos todos de menos. El de Florida, el de San Francisco, Los Ángeles, Montreal, son destinos habituales como parte de nuestro trabajo. Y eso es un poco lo que se hace aquí en Madrid. Entonces, bueno, pues os invito, si surge la oportunidad, a darle una oportunidad en alguna ocasión y formar parte de eso. Entonces, a continuación, me gustaría hablar de cosas un poquito más prácticas. Me gustaría contaros un poco mi experiencia respecto a qué tipo de experiencia es útil tener para trabajar en un entorno así. ¿Qué cosas he visto yo durante los años que funcionan, que no funcionan tan bien? Bueno, yo mismo he pasado por todo un proceso de aprendizaje para pulir muchas de estas cosas y creo que es una experiencia que puede ser útil compartir. Entonces, bueno, voy a decir así un poco sin mucho orden y le voy dando un poquito de forma. La primera cosa que os diré, y es bastante obvio, pero la verdad es que se ve inmediatamente y a veces uno no es todo consciente, es sentido común. Y digo sentido común porque esto se ve claramente cuando uno hace una prueba técnica y uno hace una entrevista. Os diré, en la prueba técnica he visto muchas. Lo que busco en general no es un conocimiento muy profundo de cada una de las cosas que puede ser, por supuesto, que uno sabe una cosa, que otros saben otra, y bueno, a fin de cuentas es un poco injusto. No se trata de un examen del que se llama todo un temario. Es una evaluación de vuestra capacidad técnica hasta cierto punto y también de vuestro sentido común. Y eso a veces no es tan obvio. A veces me da la sensación cuando estoy leyendo la prueba técnica de que te están haciendo como un examen, hasta el punto de que se inventan las respuestas. Y lo cierto es que cuando leo una cosa de esto me pregunto, digo, ¿de verdad que no me sé la respuesta y que no me voy a dar cuenta? Y es un poco raro. Entonces, cuando digo sentido común no trato de señalar a nadie y decir, ¿cuál es tu problema? Quiero decir que a veces quizá tenemos unos mecanismos un poco aprendidos y si sabe demasiado, pues nos ponemos a hacer las cosas tal cual no sabe. Entonces, una prueba técnica de este estilo no se puntúa, no es un examen, no estamos buscando de vosotros que sepáis hacer una búsqueda binaria y si no os vais fuera. Os diré que la mayoría de la gente se suele equivocar al hacer la búsqueda binaria, al final lo quité porque digo, bueno, tal. Pero, bueno, pues el tema de inventarse las respuestas, por ejemplo, pues no es una buena idea. Por ejemplo, una pregunta que te he hecho, una de las preguntas, era una multiplicación rápida por 7. A ver, multiplicación rápida por 7, pues uno puede pensar quizá un manejo así de bits, una cosa rara de ese estilo. Igual lo sabes, igual no lo sabes. Pero hay gente que me ha puesto, printf, la multiplicación rápida por 7 es 2 puntos, 7 por x. Digo, hombre, pues no sé si es especialmente rápido. Hay otros que me han puesto, por x igual a 1 igual a 7, total es igual a total más x. Digo, tampoco parece muy rápido. Hay veces que hay que simplemente aplicar sentido común. En las entrevistas pasa igual. En las entrevistas tenéis que pensar lo que queréis decir, tenéis que ser vosotros mismos, no tratar de enseñaros cómo funciona, eso no funciona. Y ser muy conscientes de lo que estáis diciendo frente a lo que se está oyendo en el otro lado. No hundiros a vosotros mismos, por ejemplo. Un día que estaba buscando una posición para gestionar un grupo y tal, y le pregunté, bueno, ¿tú qué experiencia tienes de management, en gestión de grupos? Y me dijo, bien, no, pero es sencillo, ¿no? Es dar vacaciones cuando te las piden y poco más. Y dije, hombre,
algo más hay. Y lo cierto es que en ese momento me preguntaba, sí, ni te he preguntado, es que ni me has dado la oportunidad de profundizar, y qué necesidad tenías de hundirte sin dejarme ni siquiera hablar. Bueno, no sé, no hay que tomar esos riesgos, ¿no? En otro caso, y esto tiene que ver un poco más con el decir las cosas, con ser un poco sincero, y le pregunté a una chica qué tal manejaba el estrés. Y bueno, pues porque en ocasiones iba a estar sometida quizá a situaciones de estrés. Y me dijo, no sé, porque bien, ¿no? Y digo, no es muy buena respuesta, pero ahora sigamos adelante. Seguimos tal, yo así mirándola fijamente, pues cómo se hacen estas cosas. Y de repente se quedó parada y me dijo, ay, no me mires tan fijamente que me pongo nerviosa. Y yo, sale control. Digo, bueno, creo que esto no es lo que busco. Y con respecto a lo que vosotros estáis diciendo frente a lo que la persona que os está entrevistando está diciendo, tenéis que tener también cuidado. Hay una ocasión, por ejemplo, en la que le pregunté a alguien que cómo trabajaba en el equipo y bueno, que me contase un poco de su experiencia. Y me dijo que el equipo era todo, que lo hacía todo. Que el día que se iba todo se venía abajo, que era una pieza absolutamente clave y que los demás no podían trabajar sin él. Así que, obviamente, eso no es lo que quería oír. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros no vais a caer en ese error en concreto. Pero lo que me llama la atención es que entonces él estaba absolutamente convencido de que eso era lo mejor que podía decir para escribir su perfil. Hombre, de este modo no me estaba mintiendo y eso está bien. Pero por otro lado, claro, no tiene que ser consciente de lo que nada, de luego no tiene ningún sentido, no tiene ningún héroe en el equipo. Entonces con eso voy a un segundo punto, que es justamente el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo está también quizá un poco mal entendido. La mayoría de la gente les preguntas, ¿tú qué tal trabajas en equipo? Y dirán, yo bien, he trabajado en equipos en los que he trabajado bien. Y eso en general no es suficiente. Os diré, trabajar en un equipo no quiere decir atender lo que dice vuestro jefe y hacerlo todo perfectamente bien y llevarse bien con los compañeros. A eso puede estar bien. Pero en general eso no es suficiente. Cuando hablo de trabajar en equipo, quiero decir bueno, entender cuáles son los objetivos del equipo, trabajar por los objetivos y adaptarse al resto del equipo de los objetivos. Y la diferencia es muy grande, porque lo cierto es que si es necesario que una persona en el equipo esté dictando a cada una de las personas qué es lo que tienen que hacer, y al final tienes una única persona que tiene una visión global de cuáles son los objetivos finales del equipo y que lo va desgranando para que cada uno de ellos lo vayan haciendo, el resultado es malo, el resultado es generalmente malo. La gente no tiene motivación alguna, porque al fin de cuentas no tiene una propiedad sobre lo que está haciendo, y además no hay una unidad. En general, una persona que trabaja en equipo es una persona que sabe entender cuáles son los objetivos de su equipo y que sabe encontrar cuál es su posición dentro de eso, obviamente en colaboración con los demás. Bueno, eso incluye también ser capaz de trabajar en cualquier equipo. Os decía que he trabajado en equipos en el pasado y no ha funcionado mal, no te convierte en un trabajador de equipo. Porque lo cierto es que una persona que trabaja bien en un equipo es una persona que trabaja bien casi en cualquier equipo. Y tengo mi experiencia, bueno, pues gente que me dirá que es buen trabajador en equipo porque los equipos en los que trabajaba funcionaban bien, y es que se ha apañado para echar del equipo a las personas con las que no funcionaba. Y hombre, eso no es una buena manera de trabajar en equipo. La gente, los mejores trabajadores en equipo que conocí han sido los que han sido capaces de adaptarse a cualquier equipo y ver qué es lo que podían dar por él, y lo han hecho sin más problemas, como algo natural. Y os digo esto, sé que es muy difícil y que uno tiene que trabajar realmente en equipos, y quizás muchos equipos para desarrollar estas ideas de todo, pero creo que es buena idea que tengáis esta idea, que la tengáis en mente, que de vez en cuando lo penséis. Cuando estoy trabajando dentro de un equipo, penséis, estoy haciendo realmente, sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y estoy dando todo lo que puedo a mi equipo, o estoy simplemente siguiendo órdenes. Y os diré, cuando he gestionado equipos, a mí
miembros que más valor han tenido, han sido los que me han llevado a la contraria. Los que me han vuelto al día siguiente y me han dicho, oye, mira, sobre esto que me has dado, estoy pensando que, bueno, pues que quizás si lo hacemos de esta manera, de esta otra, tal, podemos tener este beneficio y así ayuda a otras personas. Entonces, esos son mucho más valiosos que los que han llegado 3 días después y me han dado algo que es exactamente lo que yo les había pedido, pero que no es del todo lo que nos hacía falta. Relacionado con esto está el tema de la comunicación. Digo comunicación es que hay muchos programadores que dirán, claro, yo programo y yo soy el mejor en lo mío. Entonces, esto de hablar con la gente, bueno, pues lo puede hacer el jefe del proyecto, esto no me toca. Y desgraciadamente no es así. Los programadores también hablan, y mucho. Y es realmente fundamental y puede ser una de las claves del éxito el que un programador tenga una capacidad y una muy buena capacidad de comunicación para transmitir sus ideas, para identificar cuáles son los problemas y darles forma y compartirlos con el resto del equipo, para venderse en una entrevista, también es importante, o especialmente para trabajar en organizaciones remotas. Yo diré, hoy en día cada vez es más normal trabajar con equipos remotos, trabajar con equipos de outsourcing, en el caso de Electronic Arts, por ejemplo, el outsourcing es muy habitual, el equipo trabaja en Argentina y el arte se hace normalmente en Rusia o en Shanghai, o en la India, que es un poco más complicado, pero bueno, a todo hay que acostumbrarse. Y con eso también en inglés, que no es ningún secreto, es puesto el tener un buen dominio en inglés, no solo para leer libros, que está muy bien, sino también para hablar y para escribir, incluso para transmitir matices. Os va a abrir muchísimas puertas en la industria del videojuego. Entonces, no cometáis el error de descuidarlo ni autojustificaros, porque os garantizo que es una de las cosas más importantes una de las cualidades más importantes que uno puede tener como programador, en particular como programador de videojuegos. Y es muy frustrante, por otro lado, el tener una idea que uno ve clarísimo, que es una idea maravillosa y no tener forma de convencer a nadie de que eso es así. Otra cosa que creo que también es importante tener es un foco muy claro. Cuando digo foco, es lo que queremos solucionar queremos resolver problemas. No estás en la universidad y a veces, bueno, especialmente en recién licenciados, uno tiene la sensación de que les das una tarea y te están haciendo la práctica y están buscando la mejor nota. O en algunos casos están buscando la aprobada. Y no es lo que quieres. A ver, un profesor igual tiene una idea muy clara de lo que quieres aprender. Y nosotros, que un profesor le dices, ay, es que no he tenido tiempo, porque me ha pasado tal, te va a decir, ese es tu problema. Normalmente cuando uno está trabajando en una empresa las cosas funcionan de otra manera. Si no has tenido tiempo, y es verdad que no has tenido tiempo, igual es que yo no he sido razonable al darte la tarea. Lo podemos hablar. Por otro lado, en general, sois ingenieros y lo que se está haciendo es ingeniería. Cuando uno hace ingeniería no busca necesariamente la solución más limpia, busca la solución más efectiva. O busca el mejor equilibrio entre una cosa y la otra. Y bueno, pues eso depende de cuál sea el objetivo final. A veces he tenido que hacer para alguna cosa rápida y tal, pues yo qué sé, buscar información en el número de ficheros. Y entonces quizá para eso, pues igual lo más rápido es escribirse un script en Perl o en Python, que hace años que usamos Perl. Igual la mejor solución es abrirse un Notepad++ y a aplicar un par de expresiones regulares. Cuando estáis trabajando, y esto se va a aplicar a cualquier trabajo que hagáis, no se os está evaluando, mucho menos se os está evaluando por la limpieza o por la elegancia de vuestra solución. Se está pidiendo que deis un resultado. Y bueno, eso no implica que no lo hagáis bien, pero implica que tenéis que hacer ese análisis al menos. Que tenéis que como ingenieros y como profesionales, tenéis que pensar en qué es exactamente lo que están pidiendo y dedicar el esfuerzo mínimo para sacarlo adelante a visión global. Obviamente, en ocasiones uno quiere
hacer algo de manera reutilizable y tal, o que el dispositivo le pueda sacar otro tipo de provecho. Pero no perdáis el foco de eso. Vamos a un ejemplo. En una prueba técnica, la verdad es que me encantó y la contraté sin pensarlo dos veces. Una de las preguntas que pedía era en la parte de scripts, y decía que escribieran un script que recursivamente explorase una estructura de directorios y que, yo qué sé, que me copiase los ficheros. Eso obviamente, mi idea era que, bueno, pues que hiciera algún tipo de función recursiva, que fuera diseño de directorios, que fuera copiando los ficheros, alguna cosa de esta. La estructura es sencilla. Pero lo cierto es que este tío lo que hizo fue poner system, copy /r, tal, era una idea de que, y le contraté sin pensarlo dos veces. Obviamente no era lo que había esperado, pero lo cierto es que me demostró que le importaba bien poco lo que yo pensase y que lo que quería era hacer de la forma más efectiva lo que se le había encargado. Y bueno, es un buen ejemplo de eso. Pero ¿qué acabo de tiempo? Son las 11 ya, pues creo que has quedado un rato. Sí. Te acabo a tiempo. Nada, bueno, abreviando un poco. Para el industria del videojuego en particular os va a ser muy útil la curiosidad, la creatividad. Hay muchísimas cosas que hacer, las cosas están cambiando continuamente. Ya hemos visto en los últimos años nos ha llegado mucho más de lo que posiblemente podíamos absorber. Nuevas consolas con sus nuevos SDKs, nuevas tecnologías, con cada una con su arquitectura, porque la 360 y la PS3 son absolutamente distintas. PS3 ahora mismo es programable. En su día la PS3 con un trasto así de DevKit que parecía un motor de un avión y que hacía más ruido y unas bibliotecas en Linux era prácticamente improgramable. Y bueno, pues así. Engines, hemos visto llegar al render web page. El Unreal, el RNA, que es el engine que se utiliza en Madden o FIFA, el Frostbite, que es el engine que utiliza DICE, y bueno, que utiliza DICE para el Battlefield 3, por ejemplo, y que se está extendiendo al resto de EA. Hemos visto toda clase de bibliotecas, de tecnologías, de herramientas. Y lo cierto es que todo es interesante, todo es útil y uno necesita tener como poco mucha curiosidad para dedicar el tiempo y mucho tesón, porque falta un esfuerzo importante. Entonces, bueno, pues en el ámbito del videojuego lo vais a ver continuamente. Y capacidad de autocrítica y en general muchos errores, porque seguro que quien no se equivoca no creo que vais a equivocar, como hemos hecho todos, muchísimas veces. Y bueno, con esto voy a pasar a un poquito más práctico y voy a ir con prisa para terminar porque quiero dar la oportunidad de hacer un punto de vista un poco más tangible. Hace falta método y hace falta contar con las herramientas apropiadas. Entonces, digo esto porque uno tiene un poco esa idea un tanto idealizada de que programación de videojuegos es lenguajes de programación y algoritmos. Y la verdad es que, bueno, es una parte importante, pero luego no lo es todo. Los juegos que se hacen hoy en día cada vez más grandes, cada vez en plazos de tiempo cada vez más estrechos, con equipos distribuidos, equipos enormes, al contar con las herramientas y el entorno apropiados es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, pues podéis hacer a la idea de que eso hay equipo de manera y tal, pero lo que actualmente es un hecho es que todos los equipos tienen un repositorio de código único, como puede ser Perforce, como puede ser Version Perforce, es especialmente popular. Si no lo conocéis, echadle un vistazo. Utiliza Google, es como el Source de Microsoft, pero viene. Es similar
a Subversion y es bastante profesional. Se utiliza prácticamente todo, y en el caso de Electronic Arts, lo utilizan todos los estudios. Ya vimos algunos utilizando Alien Brain, tal. Bueno, no duró demasiado. Es totalmente habitual tener herramientas de backtracking, como es normal, y es absolutamente imprescindible contar con un pipeline para el desarrollo del juego que cree un entorno de desarrollo eficiente y que proporcione toda la estructura sobre la que todos los miembros del equipo, los diseñadores, los programadores, los artistas trabajan. Y esto se suele minusvalorar. Lo cierto es que cada vez es más importante y cada vez toma una responsabilidad más, estos equipos de desarrollo de herramientas, una responsabilidad más crítica sobre el éxito del proyecto. Hemos visto, y de verdad que es triste, pero hemos visto proyectos fracasar porque era absolutamente imposible trabajar con las herramientas que tenían. Era tarde para cambiarlo. Os podéis imaginar que si yo soy un programador y desde que hay un cambio hasta que mi build ha compilado y lo puedo ver en el juego, pasa una hora, pues entonces igual me quiero cortar las venas. Y esto pasa. Ha habido, por ejemplo, una ocasión en un Harry Potter, tardaban en hacer todas las SKUs, que son cada una de las versiones, como 8 o 10 horas, una hora o 10. Decías, Harry Potter, ¿qué es un juego tan grande? Pues sí, como 8 horas sobre él. Hubo un día que no nos dieron builds porque por lo que se ve alguien se había enganchado con el cable del enchufe y había apagado todas las máquinas. y bueno, pues ese día no se trabajó. Bueno, cuando los métodos no están bien organizados, este tipo de cosas pasan continuamente. Y el equipo se usa muchísimo. Y la verdad es que hemos visto equipos muy buenos, creo exactamente por este motivo. Nosotros mismos cometimos muchos errores. Mira, en una ocasión enviamos a Singapur en un DVD que debería ser el FIFA para testearlo durante el día, una build de Windows 2003. No me preguntéis cómo fue a parar ahí, pero desde luego hubo un fallo de coordinación importante. En otra ocasión enviamos en el GoldenEye podría estar hablando de horas, así que lo voy a ahorrar. Fue una experiencia traumática. Enviamos a certificación una build francesa con un vídeo así, vídeo arranque y tal, tan bonito, alemán. Y eso en certificación, creo que en su vida habían visto cosas igual. Es importante, es muy importante tener los métodos apropiados y para eso se dedican equipos muy grandes, se dedican muchas herramientas y su trabajo, de hecho, digo que es absolutamente fundamental. Con esto voy a incluir las herramientas, lo que es el pipeline y de compilación y eso, sino o mucho más amplio, todas las herramientas de diseño, todas las herramientas de animación. Bueno, pues tenemos el caso, por ejemplo, de herramientas de animación que permiten ver el juego, que permiten modificar incluso los parámetros del juego en tiempo de ejecución, de manera que el diseñador pueda ver inmediatamente los resultados del juego. Tenemos herramientas, por ejemplo, un test de inteligencia artificial en FIFA, que permite hacer todo el desarrollo de la inteligencia artificial del juego fuera del juego. Y este tipo de herramientas que permiten que cada uno de los miembros del equipo sean tan eficientes como sea posible y que reducen las dependencias entre todo el equipo y los periodos de tiempo, son, como decía, fundamentales para el éxito final del juego. Un par de cositas. Junto con esto, como programadores, os recomiendo que dediquéis tiempo a aprender nuevas tecnologías y tecnologías actuales. Por ejemplo, hoy en día la programación funcional, que recuerdo que estudié hace 8 años y es interesante, pero me pregunto para qué vale. Es muy útil,
link, por ejemplo, en C Sharp, es eso. Yo he recuperado el gusto por la programación en muchos aspectos gracias al link, porque dices, Dios, yo puedo hacer tanta cosa en una sola línea que me merece la pena. Digo link hablando de C Sharp, pero lo cierto es que C++ 11 incorpora una funcionalidad que es prácticamente equivalente y que os hace como programadores infinitamente más eficientes. Simplemente conociendo, teniendo este tipo de contenidos de programación funcional y tal, y bueno, pues aprovechando las últimas tecnologías. Dice eso, dice expresiones regulares, que sé que la mayoría de la gente no les tiene mucho cariño, pero la verdad es que ahorran tantísimo tiempo que dediquéis mismo a aprenderlo. Y esto ya no hablo de procesamiento de texto, tal, esto hablo de cualquier programa, se utiliza prácticamente para todo. Merece la pena el esfuerzo. Lenguajes de script, hay muchas tareas que, programas de videojuegos, en lo que veis, que no merecen más tiempo de escribir rápidamente las scripts y políticas en Python. Entonces, dedicar el tiempo para aprender este tipo de lenguajes, este tipo de tecnologías, porque os va a ser muy útil. Y por último, y estoy ya pasando rápidamente porque no os quiero extender mucho más. Una cosa que quiero recalcar, que se suele descuidar y que lo recordaréis muchas veces durante vuestra carrera, es el trabajo de depuración en general. Y esto ya es desde un punto de vista muy práctico, estando por supuesto que muchos de vosotros queréis ser programadores, los que ser diseñadores, bueno, pues podéis, simplemente una curiosidad a que los programadores se tienen que enfrentar. Uno no tiene, hasta que no se enfrenta con una situación realmente complicada, no tiene una noción real de la complejidad de la depuración y hasta qué punto se trata de una disciplina que uno tiene que aprender en detalle. Claro, la verdad es que recuerdo que cuando salí de la universidad mi experiencia en depuración era pulsar F8 y poner puntos de ruptura. Parece que eso es todo. Ahora mismo, los juegos que tienen múltiples hebras, que tienen colas de eventos y procesamiento diferido, que tienen la clase de bibliotecas, de capas y tal, incluso capas de scripting que se sientan encima de las capas del núcleo del juego. Una depuración de ese estilo es absolutamente inviable. Diré, nos hemos encontrado bugs prácticamente imposibles, imposibles de solucionar de hecho con este tipo de herramientas. Recuerdo una ocasión en un Need for Speed de NDS, la depuración en NDS es totalmente horrible, que en las builds multijugador el coche iba saltando, así. Y yo si hemos cambiado las cadenas, ¿cómo puede ser? Y a veces realmente uno se encuentra bugs muy raros. En este caso se trataba de una codificación binaria de bajo nivel, en la transferencia de las ramas y tal, que estaba mal y por algún motivo solo afectaba a localización. Y bueno, pues para solucionar este tipo de bugs utilizamos breakpoints de datos o trazas. Digo trazas, no suelo pensar en hacer cliente pero compilar. Claro, cuando recompilar te lleva media hora, eso no es especialmente práctico. Los compiladores, Visual Studio, por ejemplo, tiene breakpoints que te permiten pues, llegar a cierto punto, cuando pasa por un hito, pues contar cada paso por ahí, o nos hace un mensaje, o algo así. Y sobre todo, mucha práctica, mucha práctica en hacer ingeniería inversa. Una vez que ingeniería inversa, la gente suele pensar en coger lo que sea, de ensamblarle, sea estoy hablando de ingeniería inversa a mucho más alto nivel, a nivel de arquitectura. Que es cogerse lo que puede ser un FIFA, por ejemplo, que diré yo, 500 bibliotecas, 20.000 ficheros de código, yo qué sé, varios millones de líneas de código. Realmente, enfrentarse
a esa barbaridad, especialmente cuando uno lo conoce, y encontrar en un tiempo razonable dónde está el bug que estáis buscando, puede ser muy complicado. Si no tenéis para empezar una capacidad de mirar el código y rápidamente extraer un poco la información que para componer una imagen que tengo en la cabeza y de esa manera saber por dónde estáis moviendo, va a ser muy difícil. Y eso se practica. Y eso se practica leyendo código. Entonces, bueno, habrán dicho, las mejores formas para aprender a programar es el código de otros. Y es cierto, pero no solo para aprender a programar, sino para aprender a mantener. Y lo cierto es que vais a pasar tanto tiempo en vuestra vida como programadores, siendo programadores de código como siendo mantenedores de código. Y además, sabéis que pasados 2 o 3 meses, vuestro código es tan ajeno como el código de otro. porque otra cosa se olvida. Entonces, dedicar el tiempo y dedicar el esfuerzo, porque eso garantiza que es más útil. Y por último, diré que os he mencionado antes la ingeniería inversa, suele sembrar tal, ¿no? Y bueno, es un poco raro. Os diré que el conocer la arquitectura de la máquina y el ser capaz de curar un problema en el ensamblador, si es necesario, puede ser muy útil. Y de hecho, en el tiempo que están en el CARS, pues quizá no menos de 10 bugs los hemos solucionado observando el ensamblador e incluso parcheando alguna biblioteca, alguna DLL que por el motivo que fuera no podíamos recompilar. Nos hemos encontrado bugs que sucedían, crashes que sucedían dentro de las bibliotecas de Microsoft o en bibliotecas de las que no teníamos código. O simplemente en builds finales en las que la optimización es tan profunda que seguir el código es absolutamente imposible porque te vas a pasar de arriba abajo. Entonces, el conocimiento que os va a hacer falta para enfrentaros a todos los problemas con los que os podéis encontrar potencialmente en la industria de videojuegos es mucho más amplio que simplemente el programar, conocer bien los lenguajes de programación y conocer los algoritmos. Os vais a encontrar con que desde el punto de vista personal, en interacción con las personas, vais a tener muchos equipos, muchos problemas que quizá no había planteado. La comunicación, como decía, la actitud personal va a ser fundamental. Que el conocimiento de la organización entera y de todas las herramientas que se usan, cómo encajan las unas con las otras, incluso contribuir a ello, va a ser muy importante. Y que incluso el conocimiento de bajo nivel de todas las tecnologías que estés usando y las arquitecturas y tal, pueden ser críticas. Pero bueno, pues esto